Bien, hace 8 días dejé un tema inconcluso, ¿cierto? Que para la segunda parte hoy. ¿Recuerdan cuál fue? ¿De qué estábamos hablando hace 8 días? De un corazón contrito y humillado. Son los sacrificios que a Dios le agradan. Él no quiere sacrificios de otra manera, pero el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y estábamos estudiando entonces sobre esto el Salmo 51. En la mañana de hoy, el título de la enseñanza, para darle continuidad a lo que venía compartiendo con ustedes, es la bendición de ser perdonado. Y quiero invitarlos a leer unos versículos del Salmo 32, que también es un salmo, así como el 51, que tienen relación con aquella experiencia del rey David, cuando cometió pecado y hubo necesidad de arrepentirse y de ser restaurado, y cómo fue ese proceso. Entonces, fruto de esa experiencia, quedaron el Salmo 51, que es un salmo de oración, de pedir perdón, de humillarse ante el Señor y reconocer nuestras faltas ante Él. Lo podemos usar todavía como una oración con ese fin. Y luego el testimonio de David, cuando ya es perdonado y restaurado, que es el Salmo 32. Y entonces vamos a ver algunos versículos de este Salmo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Los invito para que estemos en pie y leamos todos juntos la palabra del Señor. Si usted no tiene la Biblia ahí en físico o en el celular, en pantalla va a aparecer para que todos podamos leer en voz alta la palabra del Señor. Y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oremos un momento más. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por permitirme estar una vez más aquí, con un corazón dispuesto, una mente abierta para ser expuesto a tu palabra, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra haga la obra que tú quieres en mí. Háblame en esta mañana, Señor. Háblanos a cada uno de los que estamos aquí para escuchar la verdad de tu palabra. Y por medio de esta palabra, trae a nuestro corazón exhortación, convicción del Espíritu, convencimiento acerca de tu voluntad, Señor, y trae también la paz y la bendición de tu perdón para cada corazón en esta hora. Tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces la condición del corazón de cada uno y cada una de los que estamos aquí hoy para recibir tu palabra. Por favor, háblanos y enséñanos y guíanos e impáctanos con el poder de tu palabra. Edifícanos con la verdad de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Dios no encubre los pecados de sus líderes. Más bien, el Señor usa esas experiencias torcidas y dolorosas, esos momentos oscuros, para enseñarnos, aún en este tiempo, cómo lidiar con nuestros propios pecados y culpas. David, que fue el más grande de los reyes de Israel de toda la historia, actuó en su momento como el peor de todos los reyes, con la vileza del pecado. Sin embargo, lo que hace la diferencia en esta experiencia de David fue su arrepentimiento y su restauración. Es un acto de grandeza reconocer el pecado, humillarse, arrepentirse, apartarse del pecado, enderezar su camino y dejar además una huella que otros podemos seguir
como pecadores también, para volvernos a Dios cuando somos quebrantados o tocados por el pecado, la realidad del pecado. Y de eso es que nos habla el Salmo 51 y el Salmo 32 de la experiencia de David, que quisiera compartirles un poco más de cerca en esta mañana. Y voy a mencionar 4 cosas que espero que usted las pueda anotar o tenerlas claras. La primera es que la gravedad del pecado de David, que podamos tener presente la gravedad del pecado. No se puede hablar de arrepentimiento ni de perdón sin entender la gravedad de la falta. Algunas personas pretenden lidiar con sus pecados frente a su prójimo sin reconocer o sin darse cuenta de la gravedad de las faltas. Entonces a veces escuchamos quizá a un esposo decirle a la esposa, pues perdóneme si en alguna cosa le he ofendido. O sea, si al caso de pronto o a usted le parece, pues entonces perdóneme. Pero en ese caso no está realmente reconociendo nada, ¿cierto? Y ahí pues no hay arrepentimiento, ni hay humillación, ni hay contrición, ni hay nada. Entonces realmente ese no es el proceso del perdón ni de la restauración. Pero solemos hacer así. O a veces justificamos y decimos, no, yo antes hice fue todo lo que pude, lo mejor que pude. Antes deberían estar agradecidos conmigo. Entonces es importante entender primero la gravedad del pecado. Veamos esto en el caso de el rey David. El texto que refiere esta escritura es segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y capítulo 12. Les recomiendo la lectura de esto en esta tarde o mañana, esta semana, que usted pueda leer toda esta experiencia, repasarla en el capítulo 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Dice la palabra allí en segundo libro de Samuel, versículo 1 y 2, que aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David no salió a la guerra, sino que envió a Joab y con él a sus siervos, las tropas y a todo Israel, y ellos fueron a la guerra, pero David se quedó en casa, se quedó en Jerusalén. No era su lugar, estaba en el lugar equivocado. Era el tiempo en que él debía salir a la guerra y estar con el ejército en la guerra, pero él se quedó. Pero además vemos allí que entró en eso que llamamos el peligro del ocio. Diga conmigo, la ociosidad es peligrosa. Y esa es una puerta abierta precisamente a lo malo, el ocio. Dice el versículo 2 que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Era en la tarde y se levantó de su cama. Es decir, que estaba haciendo pereza. Estaba en la siesta, después del almuerzo, se tomó su tiempo, durmió un rato y entonces se levantó al terrado y se paseaba en el terrado de la casa real y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. ¿Cómo comenzó todo? Con el ocio. Vemos también aquí la sutileza de las tentaciones, que tan fácilmente nosotros entramos en tentación. Bien dijo el Señor que debíamos orar diciendo, y líbranos de tentación. Debemos pedir la gracia del Señor porque fácilmente nos exponemos. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación no es pecado, pero es la puerta, es la invitación al pecado cualquiera que sea. ¿Cómo se dio en el caso de David? Dice que él la vio, la deseó, la preguntó, la llamó, la cortejó y la tomó. Eso se da como en un proceso. Primero uno ve y de eso que ve da lugar a la codicia, a la concupiscencia. Así lo explica también el apóstol Santiago en su carta. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se concibe como si fuera un embarazo,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. De esta manera David comete adulterio con una mujer hermosa, vecina, mujer de Urías, Eteo se llama. Ahora, mesecitos después, dice ahí en el texto que la mujer le mandó razón al rey David y le dijo: estoy embarazada. Entonces dice: ¿qué problema? Y para muchos el problema es el embarazo, no el pecado de fornicación o de adulterio, porque el embarazo hace evidente lo que sucedió, ¿verdad? Y por eso para algunos es un problema, porque lo que tenía escondido ahora está a la vista de todos. Y David entonces se preocupa por esto. ¿Y sabe qué hace el bendito? Mandó a razón al campo de batalla para que Joab, el general, le mandara a Urías. Dijo: mándame a Urías. Y cuando Urías llega, lo saluda, le pregunta por la guerra y le dice: qué bien, que estén bien las cosas, vete a tu casa, duerme con tu mujer, pasa la noche allá y mañana te vuelvo con alguna razón a la batalla. ¿Qué estaba pretendiendo David? Que Urías durmiera con Betsabé y achacarle el hijo. Y entonces ya cuando volviera a los 9 o 10 meses después de la guerra: no, Urías, acuérdate que tú viniste en tal ocasión y pues el niño nació 7 mes 1, pero es tuyo. Era la pretensión de David. Sorpresa para él que Urías no descendió a su casa, sino que se quedó a dormir con los criados del rey en las habitaciones que habían en la puerta del palacio, y pasó la noche ahí. Cuando le dijeron al rey lo que había hecho Urías, lo volvió a llamar. Le dijo: ¿por qué no fuiste a tu casa? Si estabas en la guerra, si hace tiempo no ves a tu mujer. Y entonces dice que Urías le respondió: ¿cómo habría yo de hacer tal cosa cuando el arca de Dios está en el campo de batalla y todo el ejército y los varones de Israel están durmiendo en tiendas y exponiéndose al peligro? ¿Y cómo yo haría eso de entrar a dormir con mi mujer cuando el pueblo está en guerra? Yo, líbreme Dios de hacer eso, yo no haría tal cosa. Y esto tuvo que ser para David también una dura reprensión a su corazón, porque David no había tenido en cuenta nada eso, de que el pueblo estaba en guerra, de que había, y él estaba cometiendo pecado, y lo que no hace siquiera su propio esposo, lo hace el rey bajo una condición de pecado. Era vil el pecado de David. Y entonces lo emborrachó esa tarde David. Le ofreció vino hasta tenerlo bien borracho y volvió a mandarlo a que durmiera con su mujer. Y la Biblia dice que Urías volvió a quedarse con los siervos. Estaba borracho, pero aún así no bajó a su casa. Y entonces al día siguiente David envía una carta sellada por medio del mismo Urías al general del ejército. Y cuando el general abre la carta decía: coloca a Urías en el frente de batalla, en lo más recio de la batalla, y déjenlo solo para que muera. ¡Qué tenaz! ¿Sabe usted que el pecado es como una bola de nieve? Cuando se empieza a cometer, para tratar de encubrirlo, se le va sumando otro y otro y otro, y eso es lo que sumerge a las personas en unas cosas terribles que ustedes han visto de pronto por ahí programas de televisión que dan cuenta y dicen: ¿cómo se le ocurrió a ese hombre o a esa mujer hacer tal cosa premeditada? Pero todo en el afán de cubrir sus pecados, y se fueron enredando y cayendo más y más en el pecado. Esto pasó con David. De un adulterio pasó al engaño, y de no poder concretar el engaño pasó a un homicidio. ¿Y quién era Urías Eteo? Cuando uno lee la historia de Urías, Urías era uno de los valientes de David. La Biblia da un listado de los 30 hombres más valientes que tenía David en su ejército. Él había sido un hombre guerrero desde su juventud, y cuando ocupó el reino, él tenía unos principales guerreros.
de los más diestros, de los más fuertes y hábiles para la batalla, y Urías era uno de ellos. Tú lees el relato bíblico, ahí lo encuentras. Así que Urías además era conocido, era uno de los líderes, era una persona destacada en Israel, no era cualquier persona, y David lo conocía, claro, era uno de sus valientes. Y hacerle eso a un amigo que le ha cuidado la espalda, terrible, ¿verdad? Pero cómo el pecado enceguece las personas, la oscuridad del pecado, las tinieblas que vienen sobre la mente llevan a las personas a cometer actos como este. Y entonces se da este homicidio de esa forma tan vil de Urías. Dice la palabra de Dios que luego de la muerte de Urías, la mujer pasó su duelo, versículo 26, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y ella dio a luz un hijo. O sea que pasaron en ese lapso de tiempo más o menos entre 9 meses y 1 año. Cuando él entonces se casa ya legalmente, pues es una viuda, él contrae matrimonio con Betsabé de forma legítima, pues a esas alturas. En ese tiempo y en las monarquías, ustedes saben de eso también, que los reyes tenían una potestad y una facultad, tanta autoridad que nadie cuestionaba sus decisiones. Como que el rey estaba por encima de la ley, y el rey podía tener el dinero que quisiera y las mujeres que quisiera y hacer lo que quisiera, y nadie podía cuestionar al rey. Pero en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, no era así, porque Dios siempre hizo ver que por encima del rey estaba Dios. Además, Dios es el Rey de los reyes y es el Señor de los señores y es el Dios de las naciones. Todavía hasta hoy, aunque los reyes de las naciones lo desconozcan, Él sigue siendo Dios. Alabado sea Dios. Denle ese aplauso al Señor. Entonces, en el caso de David, nadie se atrevió de momento a cuestionar. Tal vez Betsabé dice: yo cómo me opongo a la disposición del rey. Y los criados que conocieron la situación, ¿verdad?, que mandaron traer a la mujer, y los que se dieron cuenta, los cercanos de todo este proceso, y hasta Joab, el general, cuando vio que David había ordenado matar a Urías, y lo ve luego casado con la esposa de Urías y teniendo un hijo de la esposa de Urías, todo eso sonaba raro y a escándalo, ¿verdad? Y una cosa, pero nadie se atreve a reprocharle al rey y a decirle: ¿qué haces? Pero lo interesante de la palabra del Señor es que en el último versículo, las últimas palabras del versículo 27 en el capítulo 11 dicen: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lean conmigo esto: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y esto es lo que las personas en el mundo, cuando encubren sus faltas y encubren sus pecados y tratan de taparlos y de presentarse ante la sociedad o ante su familia, ante las personas, y no descubrir sus faltas, pero se les olvida que hay un Dios que ve, y que es a la primera persona que nosotros tenemos que responder por nuestra vida, porque Él escudriña la mente y prueba el corazón, y Él sabe todas las cosas, y Dios no puede ser burlado, y Él es el que determina lo bueno y lo malo, y Él es el que sabe la realidad de las motivaciones del corazón del hombre, porque la Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Dios dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Así que si nadie podía confrontar a David, pues sobre él había un Dios, y la Biblia dice: para Dios esto fue desagradable a sus ojos. Y ahí es donde se complicó el asunto para David, la gravedad de su pecado. En segundo lugar, entonces, la amonestación de Dios a David.
Dios decide enviarle a David a uno de sus profetas llamado Natán, y le da una manera tan sabia como es la palabra de Dios, que siempre llega de una forma tan contundente. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor sabe cómo entrarle a los asuntos difíciles. Capítulo 12, versículo 1 al 7, los invito a leer esta parábola. Una parábola es una narración, un suceso fingido, el del cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Eso es una parábola. Y Dios le da una parábola. ¿Recuerdan quién hablaba mucho por parábolas? El maestro de las parábolas, Jesús. Pero aquí Natán tiene una parábola para llegar a hablar con David sobre el asunto aquel que no fue agradable a los ojos de Dios, sobre su pecado. Y la parábola dice de la siguiente manera, leamos del 1 al 7 por favor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Wow. ¿Cómo le parece? Y él mismo ya había dado la sentencia. ¿Era qué? Digno. ¿Y si era digno de muerte o no? Claro, con lo que había hecho, claro que sí, digno de muerte. Bendito sea Dios. Dile: gracias Dios por tu palabra. Porque es que la palabra del Señor, cuando el Señor da una palabra, es como espada de 2 filos que se mete al corazón. Por eso es que algunos pecadores prefieren no venir a la iglesia a escuchar la palabra. Porque algunos dicen: no, es que uno se sienta allá y es como si alguien le hubiera contado al predicador toda mi vida. Me las echó todas a mí. Aquí no se le echa vainas a nadie. Pero el Espíritu de Dios, que conoce el corazón, sabe cómo llevar la palabra a cada vida. Y deberíamos estar agradecidos por eso, ¿cierto? Que el Señor nos dé su palabra y no nos deje en nuestros pecados y delitos. De esta forma Natán confronta al rey de una manera muy clara. Y luego entonces le dice, versículos 7 al 9: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, el rey anterior, y te di la casa de tu señor, es decir, el reino de Saúl, y las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, dice ahí en el versículo 10, no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, con esta confrontación con el pecado queda claro lo que había hecho, y que a los ojos de Dios todo estaba claro, que no había nada encubierto, y que él era el autor intelectual de la muerte de Urías.
y lo hace responsable de esto. Y luego viene una sentencia de castigo por el pecado a partir del versículo 10. Dice: no se apartará por eso ahora de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque ya él se había dado la sentencia. Dijo: bueno, Dios te perdona la vida, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Qué palabra dura y qué confrontación fuerte de parte de Dios en boca de Natán. Gloria a Dios por esos profetas y por esos Natanes que hasta hoy pueden confrontar al pecador y decirle: lo que estás haciendo no está bien a los ojos de Dios. Esto que estás haciendo traerá juicio de Dios, porque escrito está. Dios dice así. Y citar la palabra de Dios. A veces nos da miedo, ¿cierto? Así, yo no quiero meterme en problemas, yo mejor no digo nada, yo mejor me quedo callado. Otros prefieren murmurar, si sabe, y chismosear con otros, pero no confrontar al pecador. Y el pecador necesita es que alguien de parte de Dios lo confronte. Así sea el rey, ¿verdad? Así tenga como el rey la grandeza, el renombre o quien sea, necesita que alguien le diga: esto está mal, y dárselo de parte de Dios. Entonces la sentencia del castigo fue realmente muy complicada, dura. Todo esto se cumplió, comenzando con que el niño, a la salida de Natán de la casa del rey, enfermó gravemente y a los 7 días murió. Por cierto, David ayunó y oró 7 días por su niño. Claro, era su hijo, lo amaba y luchó por él en oración, en ayuno, pero al 7º día el niño murió. Y cuando el niño murió, levantó el ayuno, se bañó, se organizó, y los de alrededor de David decían: no entendemos esto que haces. Porque ahora que el niño muere, es que entonces te levantas y te bañas y comes. Dijo: es que yo tenía la esperanza que por mi oración y mi humillación Dios podía perdonarle la vida al niño. Pero el niño ya muerto, ya no hay nada que hacer. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y tal vez en esa semana de ayuno de oración empezó su humillación delante del Señor, en la angustia y en el dolor y en el reconocimiento de la gravedad de su pecado. Y en esas condiciones es que surge el Salmo 51. Pero luego viene, en tercer lugar, el perdón de Dios para David. Primero, la gravedad de su pecado. Segundo, la amonestación de Dios a través de Natán. Tercero, el perdón de Dios para David. Y esto se da porque, en primer lugar, David aceptó la autoridad de Dios sobre él. Cuando Natán viene a confrontarlo, Natán se estaba jugando la vida, porque fácilmente el rey podía decir: ¿usted quién es para venir a hablarme de esa manera? De hecho, en la historia de Israel mismo, muchos profetas perdieron la vida por confrontar a los reyes con su pecado. Fueron encarcelados, fueron torturados y otros fueron asesinados por los reyes mismos, que no aceptaron amonestación ni autoridad de Dios sobre ellos. Pero aquí comienza el camino hacia el perdón, cuando David reconoce que, aún siendo el rey y estar sobre todo Israel, hay un Dios sobre él, y que este varón que ha venido a su casa viene de parte de Dios, y que él no puede afrentarlo, y que él tiene que aceptar la autoridad de Dios. ¿Sabe? Para lidiar con el pecado, así comienzan las cosas. Tú no vas a poder lidiar con el pecado hasta que reconozcas a Jesucristo como Señor y Rey de tu vida.
En tus propias fuerzas no lo puedes hacer, a menos que reconozcas que no es como dice el mundo, que dice: yo hago lo que se me dé la voluntad. Así dice el mundo. Mas nosotros, cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él, lo aceptamos como Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Un cristiano no puede decir eso, que yo hago lo que a mí se me antoja. No, yo hago la voluntad del Señor. Yo estoy para hacer lo que Dios quiere que yo haga, como esposo, como esposa, como papá, como hijo, como patrón. En toda mi vida estamos para agradar al Señor. Y por eso es muy peligroso cuando algo que nosotros hacemos tenga que decirse: mas esto que hizo fulano de tal no fue agradable a los ojos de Dios. Grave, porque es una violación a lo que ya hemos declarado, que Jesucristo es el Señor. Y si Él es el Señor, Él debe ser obedecido en todo. El pecado, por eso, es una afrenta, es una rebelión contra la autoridad de Dios. ¿Sí o no? Así fue el pecado del primer hombre en el huerto del Edén, la desobediencia. Y la Biblia dice, se lo dijo a Saúl: como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación y la terquedad. Cuando el hombre decide vivir en su pecado, le está dando la espalda a Dios y está desconociendo el señorío de Dios sobre su vida. Eso es lo que está pasando con esta generación en la que estamos viviendo. Muchas personas prefieren entonces declararse ateas. ¿Pero sabe para qué? Para que nadie les diga nada por su pecado. Es que a Dios no le agrada. No, es que yo no creo en Dios. Y creen que con eso van a solucionar, pero un día estarán delante de Dios para dar cuenta de sus hechos. Aún los ateos tendrán que presentarse ante Dios. Entonces, el pecado se trata, en primer lugar, aceptando la autoridad de Dios. Y lo que vemos es que David acepta esto al entrar en este proceso. Atendiendo a la amonestación de Natán, David luego reconoce su pecado, se humilla y confiesa su maldad. Y lo que lo lleva a esta oración del Salmo 51, cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está diciendo: sí, me merezco esto. Se murió el niño, claro, y me merezco más todavía. Y lo que Dios dice que va a hacer, sí, porque soy pecador y Él es Dios santo. Sea tenido Dios por puro en su palabra y justo en sus juicios. Hay gente que le da por altercar con Dios. Pero ¿cómo se le ocurrió a Dios hacer esto o aquello? Hermano, por la misericordia de Dios estamos hoy con vida. Si vamos a lo que merecemos como pecadores, todos estaríamos muertos hace rato y estaríamos en el infierno, y es lo que merecemos. Pero es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y es por la misericordia de Dios que nos encontramos con Jesús en algún punto de nuestra vida, y la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por su sacrificio. Pero nosotros somos pecadores. Por eso no podemos tampoco juzgarnos unos a otros, porque estamos en la misma condición de pecado. No podemos tirarle la piedra a nadie. Dios ama al pecador, pero Dios lo invita al arrepentimiento. David aceptó la disciplina, la espada sobre su casa, la infamia con sus mujeres, el escarnio público de sus hijos, la muerte de su hijo con Betsabé. Y sabía un asunto doloroso que vino en cumplimiento de esta palabra. Su propio hijo Adonías, añitos después, usurpó el trono, sacó a David del palacio, quería asesinarlo.
y en su huida él dejó a las mujeres del rey, las esposas, que eran legítimas. En esta ley del levirato, el rey podía tener legalmente varias mujeres, pero no en adulterio, como en el caso de Betsabé. Ese sí fue adulterio. Entonces estas mujeres quedaron en el palacio, y por consejo de esas personas, también con una mente torcida, los consejeros de Adonías le dijeron: para que te hagas abominable y todo el pueblo sepa que tú vas en contra de tu papá, duerme con las mujeres de tu papá y hazlo en el terrado. Y le montaron una tienda allá en el terrado, y todo el pueblo presenció estas cosas, y se cumplió lo que Dios había dicho. Tú lo hiciste en secreto, lo harán luego en público, y será una vergüenza para tu familia. Claro, la paga del pecado es muerte, maldición, trae un lastre de maldad. Bien escribió el mismo Salomón, hijo de David, en Proverbios capítulo 3 y 4, en el capítulo 4, la última parte, donde dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Tal vez mirando el testimonio de su padre. Pero cuando él clama y se arrepiente y se humilla y busca el perdón de Dios, la Biblia dice que Dios lo perdonó. Y de hecho aquí mismo en segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 13, el mismo día que Natán lo visitó, le dijo: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Lo más grave no va a pasar sobre ti, pero el proceso será amargo, doloroso. Y con esto voy al punto 4 y último: el proceso. El proceso, que está precisamente en el Salmo 32 que leímos hace un momento. El Salmo 32. Dice David en el versículo 3: mientras callé, es decir, mientras estuve en esa etapa entre la comisión del pecado y la visita de Natán, mientras callé, ahí pasaron varios meses. Algunos dicen que entre 1 y 2 años. Mientras callé, mientras se mantuvo esa situación ahí sin confesarla, envejecieron mis huesos, dice. Se envejeció por el sufrimiento. Dicen que el sufrimiento trae canas, ¿cierto? Que envejece. Y hay gente que sí, ¿verdad? Con una vida de pecado se le nota hasta en el rostro, porque no irradia vida ni alegría, sino gemido. Y dice David: me envejecí, me consumí de tristeza, en mi gemir, dice, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, que ahí estaba en su conciencia la mano de Dios diciéndole continuamente: adúltero, homicida, mentiroso. Aguantó mucho, ¿sí o no? Con ese peso de conciencia y de culpa, él dice: me consumí, era un gemir, me envejecí. Ese es el tormento que vive todo pecador, así quiera justificar de alguna manera su pecado. La vida del pecador es muy tormentosa, es muy difícil. Y tratando de tapar por aquí, tapar por allá, y acomodar y presentarse ante la sociedad o ante la familia o ante la iglesia con otra cara, pero en el fondo conociendo la realidad de su pecado. Eso es muy duro. Es muy duro, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 4 que se secó y se marchitó. Dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Antes la vida de David era como una planta verde, y ahora dice: no, ya no florece, se marchitó y va hacia la muerte. Es un chamizo ahora. Pero ¿sabe que esa realidad de David la viven muchas personas hoy en día? Aún en medio de la casa de Dios, aún en medio del pueblo de Dios, porque aquí no estamos hablando de una persona inconversa, estamos hablando de un hombre que había conocido a Dios,
desde su juventud, ¿verdad? Que había amado a Dios, a quien se le llamó después el dulce cantor de Israel, un adorador, un hombre de Dios, un hombre que había experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida, un hombre que había visto la bondad de Dios durante muchos años en su vida y cómo Dios lo había librado en los peores momentos de su vida, un hombre que había matado a Goliat en su juventud, ¿verdad? Y a los gigantes, y que hablaba del nombre de Dios y desafiaba a los enemigos porque estaba de la mano de Dios, lleno de Dios. Él conocía a Dios. Y ahora verlo en esta condición es muy triste. Dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche ahí estaba la mano de Dios, y el peso de conciencia y la angustia y el dolor y la tristeza. Me marchité, me sequé. Pero llega el versículo 5 que dice: entonces mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, llegó un punto, dice David, donde tomé la decisión, no más con esto. Tomé la decisión de arrepentirme, de confesar, de apartarme, de humillarme a los pies del Señor. Y entonces Dios fue propicio, y Él dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El perdón de Dios fue tan generoso para David, pues aunque murió su hijo fruto del pecado, Dios le concedió otro hijo con Betsabé, porque ahora él ya no la podía despedir ni desechar. De hecho, ya se había casado con ella, era una de sus mujeres legítimas, aunque con esa mancha de la forma como inició esta relación. Pero cuando el Señor le ofrece el perdón y le da el perdón, le da un nuevo hijo con Betsabé. ¿Y sabe cómo se llamó ese hijo? Salomón. Salomón, a quien Dios decidió llamar Jedidías, que significa el amado de Jehová, el amado del Señor. Y dice la Biblia que Dios amó a Salomón. Bendito sea Dios. O sea, ese corazón de Dios como es, ¿no? Porque a veces nosotros por ahí decimos: yo perdono. Pero no le demos más hijos. Que aprenda, que sepa que eso no se hace. O le damos un hijo, pero pues démosle un hijo en el anonimato. Pero Dios amó ese hijo, y ese hijo fue el gran rey Salomón, autor de los proverbios de Eclesiastés, que compuso 3000 proverbios y 1005 cánticos. Uno de ellos se registra en la Biblia como inspirado por Dios, el Cantar de los Cantares. Jesús mismo dijo que como Salomón no había existido otro tan sabio y tan lleno de Dios como Salomón. ¡Qué hombre de Dios! ¡Wow! Ahí se ve la bondad de Dios. ¿Perdona a Dios o no? No solo eso. A través de toda la historia del Antiguo Testamento, Dios está construyendo una línea que se llama la línea genealógica hasta llegar al Mesías. Y las personas que están en esa línea genealógica tienen una dignidad especial en la historia bíblica y en los propósitos de Dios. Esa línea la encuentras ahí, por ejemplo, en la genealogía de Mateo capítulo 1, desde Abraham y va hasta Jesús. A Jesús se le llama el hijo de David, porque pasó por la línea de David. Y en el cielo y en todas partes, hoy conocemos a Jesús, nuestro Salvador y Señor y Rey. El Hijo de Dios se llama también el Hijo de David. ¿Lo perdonó Dios? Tal vez en nuestras manos hubiéramos dicho: sí, te perdono, pero mejor ya no voy a llamar a mi hijo el hijo de David, ni más faltaba. Tomemos a otra persona, ¿sí o no?, para llevar esa línea. Y más allá, Dios dice: teniendo David otros hijos, Dios decide que la línea genealógica pase por Salomón y siga por ahí
a sus descendientes, para dejarnos una señal que cuando Dios perdona, perdona de verdad. Alabado sea el Señor. Perdona de verdad. Somos nosotros los que nos cuesta entender el amor y el perdón de Dios. Como lo dijo el profeta Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de nuestras iniquidades. Alabado sea el Señor. Qué problema con nosotros que nos cuesta entender ese perdón, y que muchas veces estamos viniendo al Señor con las mismas cosas, a pedirle perdón por las mismas cosas que Él ya nos perdonó hace rato. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos seguimos sintiendo culpables, porque no entendemos el perdón, porque no aceptamos el perdón, porque nos parece que Dios actúa como nosotros. Y Dios dice: pero ven acá, ¿de qué es que tú me hablas? Del pecado que cometí hace 20 años, de aquel aborto, de aquella situación. Y Dios dice: ¿what? Aquí no hay registro de eso. Aquí no hay nada. Suelta ya eso. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdona, sino que nos limpia, nos santifica. Y nunca más me acordaré, dice. Así que cuando el enemigo venga a acusarte, porque es el enemigo que trae a tu mente otra vez ese pecado que ya confesaste. El gran predicador Spurgeon decía: la culpa, antes de venir a Jesús, antes de venir al Calvario, es fruto del Espíritu Santo. Él es el que te convence y te impulsa a llegar a la cruz con tu carga de pecado. Pero la culpa, después de haber estado allí, es satánica, es diabólica, es una mentira, porque ya no debe existir. Después de haber estado frente a Cristo y haber reconocido la salvación en Cristo, y haber limpiado con la sangre de Cristo, ya que me recuerden los pecados, no es del Espíritu Santo, es Satanás, el acusador, que quiere refregarme las faltas del pasado. Por eso el Señor dice: no traigas a la memoria las cosas pasadas, mira lo nuevo que yo hago. Y bien dice también en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dígalo conmigo, las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Por eso David dice en el Salmo 32: dichoso, feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, que ya lo ha absuelto, lo ha justificado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, que no se engaña, no permite que el enemigo lo engañe con la culpa, sino que en su corazón tiene una conciencia limpia, apoyada en la palabra de Dios, y sabe que Jesucristo es su Salvador, su Señor, y que mis pecados han sido perdonados por su misericordia y por su sacrificio. Alabado sea Dios. La bendición del perdón. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso. Y solo a través de Cristo el hombre pecador puede resolver sus pecados. Finalmente, con esta declaración de David en el Salmo 32, 1 y 2, y con esta experiencia de David, debemos nosotros entonces aprender que siempre debemos ser cuidadosos frente a las tentaciones del pecado, porque dice la Biblia: el que está firme, mire que no caiga. Huye de la tentación. No te prestes a ninguna tentación. Pide al Señor que te libre del mal.
Debemos también humillarnos y reconocer a Dios como nuestro Rey y Señor. Rendir nuestra vida, decir: tú eres mi Señor y yo voy a vivir para ti. Yo voy a decir como Pablo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No voy a vivir para prestar mis miembros y mi cuerpo al pecado. Voy a vivir para servir al Señor y agradarlo a Él y hacer lo que a Él le agrada. Debemos también reconocer entonces nuestros pecados, confesarlos y apartarnos. Esto es una cosa continua que tenemos que hacer, porque todos ofendemos muchas veces, ¿o no les pasa? Aquí, esta mañana, antes de irnos, espero que todos nos pongamos a cuentas con el Señor y salgamos con la conciencia limpia y el corazón limpio. Estamos frente a su palabra, el Señor está aquí, oramos aquí y somos limpios. Pero quizá al salir de aquí, esta misma tarde o mañana o esta semana, estamos otra vez lidiando con algún pecado. ¿No les pasa? La volví a hacer. Decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas él mismo responde y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Porque, como dice el apóstol Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien te perdonó todos los pecados anteriores, te perdonará también los futuros. Esto no es una licencia para pecar, escúcheme bien. No, el que peca y reza empata. No. La Biblia nos muestra lo feo, lo horrible del pecado, la gravedad, todos los problemas que trae. Y estamos como estamos en esta nación, ¿a causa de qué? Del pecado. Por eso nosotros odiamos el pecado. Amén. No escuché ese amén. Por eso nosotros aborrecemos el pecado. Algunos no están muy convencidos. Le voy a dar otra oportunidad. Por eso nosotros, mejor dicho, se lo va a decir en las palabras del profeta Oseas: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Hay que odiar el pecado, porque el pecado nos separa de Dios y nos trae tanta desgracia. Pero como estamos tan frágiles ante el pecado, Dios sabe y conoce nuestra debilidad y ha provisto la manera de que podamos venir una y otra vez al Señor humillados y: Señor, ayúdame, otra vez estoy aquí, ayúdame. Y el que nos enseñó a perdonar 70 veces 7 al día, lo hará cuantas veces sea necesario, porque como cantábamos, no hay pared que Él no derrumbe para que nos acerquemos. Él nos ama. No hay montaña que no escale en búsqueda de nosotros los pecadores, para traernos a su redil, a su presencia. No hay sombra que no alumbre para buscar al pecador ahí en su pecado. Y mándale un Natán para acercarlo y guiarlo al arrepentimiento. Y esta mañana es la luz de Dios que está alumbrando tus sombras. Es la palabra de Dios que está rompiendo las barreras que te separan del Señor. Es el Espíritu de Dios el que está escalando colinas, buscándote como esa oveja perdida, diciéndote: ven, no vivas más en pecado, hay una mejor vida con el Señor. Podemos vivir en la santidad de Dios y disfrutar la dicha del perdón y decir como David: feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ahí no dice feliz el que nunca ha pecado, o feliz el que finalmente ya no peca. No, feliz el que después de su pecado, quizá con dolor, encuentra el perdón y la paz de Dios y el perdón de Dios para su vida. Dios todavía está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar. El sacrificio de Cristo en la cruz hace posible eso. Alabado sea el Señor. Así que no importa cuán grave haya sido tu pecado, el perdón está a tu alcance todavía. No importa cuán bajo hayas caído, la mano del Señor está lista para levantarte y restaurarte y darte dignidad como hijo de Dios. Oremos al Señor. Cierra tus ojos y dile: gracias por tu palabra, Señor. Qué
Qué linda es tu palabra, Dios. Qué grande es tu amor. Qué grande es tu bondad para mí, tu amor, tu misericordia. Tú eres el Dios de David. Tú eres el Hijo de David. Mi Salvador, mi Señor, mi paz, mi propiciación por el pecado. Gracias porque no nos has dejado sin esperanza. No nos has dejado en la condenación y la maldición del pecado. Gracias porque has vencido aún a Satanás como acusador por nuestros pecados. Dile, Señor, gracias por permitirme venir una vez más a ti. Y puedes orar conmigo con un corazón quebrantado y contrito y decirle esta mañana: yo reconozco mis rebeliones. Dilo ahí en voz baja delante del Señor, pero en voz audible para ti. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis pecados. Están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En tanto que reconozco que tú eres justo, tu palabra es verdad, tus juicios son justos, Señor. Abrígame con tu amor y tu bondad y tu perdón en esta mañana. Dile, Señor, borra mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Dile al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Dile, Señor, porque en medio del pecado he perdido el gozo. He perdido el entusiasmo, la fe. He perdido tantas cosas. Pero por favor, restáurame, levántame y enséñame a caminar en tus caminos, Señor. Coloca mis pies sobre camino firme. Sácame del lodo cenagoso y enséñame tu camino, Señor. Me apropio de la bendición de tu perdón, Señor. Digo como David decía en esta mañana, lo declaro: bienaventurado, feliz, dichoso el que ha sido perdonado. Y hoy yo acepto tu perdón, Señor. Yo recibo por la fe tu perdón. Me apropio de tu perdón y acepto que tu sangre me limpia de todo pecado, que tú borras de tu libro por el nombre de Cristo todas mis maldades, y que tú limpias mi conciencia de obras muertas y sanas mi corazón. Me declaro libre, Señor, como tú lo dices. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En el nombre de Jesús se cae, se corta toda atadura de culpabilidad ahora en la conciencia de los arrepentidos. Se va todo temor y viene el abrazo de Dios en amor, en bondad, la gracia sobreabundante. Porque la ley vino para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó tu gracia. Gracias te doy, Señor.